de que, oiga, recientemente, dirán ustedes, tuvimos shock desde el punto de vista cardiogénico. El paciente que teníamos en la cama 4 y luego estuvo en la 8 con las arritmias, ¿se recuerdan? Entonces, ese paciente, por ejemplo, fíjense que a pesar de que nosotros decimos un shock cardiogénico es poco frecuente en neonatos, pues nuestra unidad manejó recientemente un paciente con un shock cardiogénico. Shock obstructivo, estamos hablando de que existe una obstrucción del flujo sanguíneo. En este tipo de pacientes hay disminución del gasto cardíaco, hay pérdida de la compliance con un aumento de la presión intratorácica, algunas de las situaciones en las que puede aparecer un shock obstructivo, pacientes con neumotórax tensión, taponamiento cardíaco, ventilación mecánica, cardiopatías congénitas que nos van a llevar a persistencias de obstrucción. Shock distributivo es uno de los más frecuentes que podemos conseguir en neonatos, donde encontramos principalmente el shock séptico, que es secundario a una respuesta inflamatoria sistémica, con disminución también de las resistencias vasculares sistémicas. También en este mismo orden podemos encontrar el shock anafiláctico, que para nosotros realmente es el menos del común de los casos. Debe cumplir ciertos criterios porque debemos encontrar la causa de intoxicación o la causa de la sustancia que nos puede llevar a este tipo de shock. Y el shock generado por daño neurológico, sobre todo en aquellos pacientes en los que hay una interrupción de la emisión simpática de la médula espinal, que también es poco frecuente en neonatos. Entonces, fases del shock. Entonces, allí nos aparece ese semáforo, porque definitivamente todos los choques inician como un choque compensado y depende, como les dije anteriormente, de la capacidad del equipo para poder identificar la causa y revertirlo allí. En shock compensado, o si acaso llegar a un shock no compensado, pero jamás y nunca, ojalá que no lleguemos a un shock irreversible. Pero no siempre va a ser así, porque por ejemplo el paciente de shock hipovolémico que nos llega de sala de parto con un desprendimiento de placenta, ya ahí realmente el camino inicial del choque, el paciente lo tiene instaurado y prácticamente muchas veces pueden llegar en shock irreversible. En cuanto a la clínica, cuando vamos a ver en estos pacientes que inicialmente vemos que ese concepto grande, el shock inicialmente es reversible. Nosotros si reconocemos las causas, entonces podemos parar este proceso y pues reconociendo y previniendo la progresión vamos a evitar que ese shock se nos convierta en un proceso irreversible. Clínica que vamos a encontrar en este tipo de procesos, pues extremidades frías, y allí como equipo de enfermeras siempre les pedimos estar atentos al máximo ustedes que están al frente del paciente, acrocianosis, palidez distal, taquicardia, que es muy frecuente en la mayoría de los casos, bradicardia, que realmente es un signo terminal. Entonces, fíjense, este algoritmo me gusta porque pues a veces decimos bradicardia con hipotensión y lo estamos identificando definitivamente de forma tardía. Es mejor identificar a ese paciente que ya con la taquicardia nos está diciendo que está surgiendo algún tipo de situación y ese paciente está intentando compensar ese proceso. Frente al examen físico, definitivamente la taquicardia nos va a identificar que hay un gasto cardíaco que realmente está intentando compensar de manera involuntaria. Posteriormente aparece el segundo dato representativo, que es la hipotensión. Los cambios de temperaturas pueden ser una señal grave en el paciente con choque. Los signos de bajo gasto relacionados cuando ya tenemos un choque propiamente instaurado, como la acrocianosis, la palidez, las extremidades frías, son signos representativos de gravedad en ese paciente, o el llenado capilar aumentado mayor de 4 segundos, sobre todo a nivel del esternón, nos está hablando de signos de gravedad ante cualquier situación de choque. La oligoanuria, pues realmente yo les diría como enfermera, ¿al cuánto tiempo ustedes se van a dar cuenta que hay oligoanuria? Rosario, que se está por allá durmiendo de posturno. Cuéntame, Rosario, ¿al cuánto tiempo tú dirías que un paciente tiene oligoanuria? Tarde, ¿cierto? Cuando ya nos vienen a avisar y tarde, ya nos vamos a dar cuenta por qué es tarde, porque ya han pasado alrededor de 2 horas cuando usted dice, doctor, el paciente no ha hecho chichi, y vamos a ver que realmente en el protocolo de manejo, ya 2 horas vamos, mejor dicho, pero súper tarde el proceso de manejo. Y por supuesto un lactato elevado que nos va a ayudar también a identificar este tipo de situaciones. Manifestaciones por sistemas, entonces vamos a encontrar algunas de las manifestaciones como por ejemplo a nivel cardíaco la presencia de soplos patológicos, cortocircuitos sin soplos que nos habla de un corazón izquierdo hipoplásico, pulsos débiles o ausentes en extremidades inferiores, sobre todo es un indicativo muy grande o subjetivo de patologías de malformaciones como la coartación de la aorta.
A nivel cerebral, inicio de letargo, de irritabilidad, estupor, coma, movimientos disminuidos en extremidades inferiores, hipotonía, disminución de los reflejos rotulianos y arcaicos. Entonces, en cualquier tipo de estas situaciones, nosotros podemos identificar a nivel de estos órganos señales precoces de choque. Desde el punto de vista renal, pues la relación débito-flujo va a estar lenta, lo que va a significar, como les dije a ustedes, situaciones para nosotros representativas de choque, pero pues lamentablemente muchas veces eso se encuentra de forma tardía. Y los paraclínicos elevados, pues que son una herramienta diagnóstica, pero que definitivamente si estamos hablando de choque y si estamos hablando de una situación que tenemos que identificar de manera temprana, también llegan de forma tardía los reportes de laboratorio. Desde el punto de vista respiratorio, señales como taquipnea, como mecanismo inicial para compensar la acidosis metabólica por hipoperfusión. Entonces, ¿cuántas veces vemos pacientes, ejemplo, que no nos coincide o no nos cuadra para una patología respiratoria representativa, y ese paciente lo estamos viendo con presencia de dificultad respiratoria, y ustedes mismos nos dicen, doctor, pero tiene dificultad respiratoria y no entendemos la causa? Pues un mecanismo compensatorio en el cual el paciente está intentando incrementar la entrada de oxígeno hacia su cuerpo para compensar la situación de choque. Quejido respiratorio, retracción, aleteo nasal, apneas de origen central, sobre todo en aquellos pacientes con alteraciones neurológicas iniciales como encefalopatía hipoxicémica. Desde el punto de vista gastrointestinal vamos a encontrar letargia, vamos a encontrar datos de intolerancia alimentaria que nos habla también de situaciones de hipoperfusión, que también pueden ser señales donde nos pueden ustedes identificar, vómitos, distensión abdominal, ilio, disfunción hepática con bilirrubinas elevadas, enzimas hepáticas elevadas, pruebas de coagulación alteradas en situaciones graves, son otros de los signos que podemos conseguir. Entonces, fíjense que acá este algoritmo de manejo, me encanta porque miren la cantidad de aristas que puede tener, y aquí aparece chiquitico, fácil, decisión. Entonces ahí uno empieza a desglosar y dice, oiga, ¿qué tenemos que nosotros tener en cuenta para tomar definitivamente una decisión apropiada? Pues entonces iniciamos por el monitoreo. Nosotros necesitamos ver el valor de presión arterial, evaluar por supuesto un electrocardiograma, verificar la saturación de pulso oxímetro para ver si realmente existe algún tipo de alteración que nos pueda estar llevando a choque, como estábamos haciendo realmente anteriormente ese algoritmo de revisión de distintos órganos. A nivel de la circulación, nosotros podemos tener elementos o ayudas diagnósticas posteriores que nos pueden determinar otras alteraciones en el paciente, como la presencia de ductos arteriosos, hipertensión arterial, falla orgánica o falla cardíaca, y otras técnicas hoy más invasivas, como por ejemplo en los monitoreos no invasivos, la sensibilidad por infrarrojo, pueden ser elementos de ayuda. Sin embargo, yo no quiero que se queden con esta palabra. La palabra ecocardiograma no nos va a definir a nosotros qué vamos a hacer con mucho, que ya vamos a ver los algoritmos de manejo. Más importante es identificar los antecedentes demográficos para saber qué paciente estamos manejando, cuál es la edad gestacional del paciente o cuál es la edad postnatal que tiene, cuál es el peso, cuál es el género del paciente. Eso sí nos puede poner alertas a nosotros, sobre todo comunidad prácticamente de cuarto nivel, para identificar el paciente que se nos puede complicar a una situación de choque y los factores de riesgo que está presentando. Oiga, doctor, ese paciente tiene una enterocolitis, tiene una historia de una mamá con una preeclampsia, tiene una mamá diabética, tiene una mamá con una historial de un desprendimiento placentario. Yo, si fuese alguna de las enfermeras que está aquí, me dicen desprendimiento placentario y su historia de asfixia, ya estaría atento porque sabemos que en los próximos 30 minutos le va a avisar de una situación de choque. En los datos de laboratorio vamos a estar atentos a la hemoglobina, hematocrito, determinar si existe sepsis o no, y el lactato, que para nosotros es un factor determinante y que afortunadamente lo tenemos en institución, porque hay otras instituciones que no lo tienen a la mano. Y donde sí quiero que se queden ustedes en la evaluación clínica, que tiene que ser definitivamente objetivo, y como a veces lo digo en ronda, no guiados por la dirección del viento. En ese paciente que ustedes dicen tiene un factor de riesgo o tiene varios factores de riesgo porque es prematuro o bajo peso, pues definitivamente ese llenado capilar tiene que hacerse con lupa. Tenemos que evaluar el gasto urinario, tenemos que estar atentos a la dificultad respiratoria del paciente, los cambios de temperatura, y evaluar de manera subjetiva a veces, pues aunque el dato subjetivo podemos evaluarlo de forma conjunta para ver el cambio de coloración. ¿Por qué es subjetivo? Porque a veces ustedes mismos dicen, doctor, lo veo rosado, pero si aparece el especialista y dice, no, yo lo veo pálido, ¿cierto?
Entonces, por eso es que ese dato queda como subjetivo, pero sin embargo siempre es importante que se haga una valoración multidisciplinaria para ver el grado de actividad, la estabilidad, la coloración y los grados de estabilidad que tiene ese paciente. En este sentido, nosotros, si hacemos una correcta evaluación en base a todos estos escenarios clínicos, podemos llegar a empezar a tomar una decisión apropiada. Factores que contribuyen para nosotros a una insuficiencia cardiovascular temprana. ¿Por qué el neonato termina con facilidad en un choque a diferencia de un adulto? Bueno, porque el miocardio en primer lugar no es un músculo maduro como el de un adulto, es un músculo totalmente inmaduro, su contractibilidad está reducida, hay un llenado alterado, el gasto cardíaco también está reducido, su efecto reducido de catecolaminas y respuesta a catecolaminas es malísimo en comparación con un adulto, el tono vasomotor en las arterias también es inmaduro. Díganme ustedes como enfermeras cuántas veces intentan tomar tensiones arteriales que realmente no logran determinar, y es porque a pesar de que el paciente no se encuentra en situación de choque, su tono vasomotor es inmaduro. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes para poder tomar una buena tensión? En primer lugar, elegir un buen brazalete, un buen equipo para poder lograr tener una adecuada tensión. En segundo lugar, intentar tener una buena temperatura, porque ustedes mismos lo han dicho, el paciente está frío, no puedo tomarle una tensión arterial, para ver si hay disminución de las resistencias vasculares, si hay aumento o también por el contrario el aumento de las resistencias vasculares, o si existe algún efecto generado por catecolaminas. El ductus arterioso, que realmente para nosotros es una piedra en el zapato porque nos origina cortocircuitos, tensiones dependientes de resistencias vasculares periféricas, y también nos va a indicar un gasto cardíaco alterado. La presencia de sepsis es otro de los factores que puede alterar o contribuir también a la insuficiencia cardiovascular temprana, y la presencia de hipoxia. Entonces, cuando uno ve realmente este cuadro, dice, pues tenemos realmente la mayoría de los casos en bebés prematuros, todos los elementos listos para tener una condición de afectación cardíaca, ¿cierto? Diagnóstico y qué pruebas son importantes para nosotros determinar y evaluar ese paciente en situación de choque. Pues en primer lugar los gases arteriales, ¿sí? Y pues si somos sinceros, ya vamos a ver nuevamente, ahorita les hablo del algoritmo, pues los primeros minutos son determinantes, así que la prueba de gases arteriales no debe de ser un capricho o algo de que vamos a esperar porque estoy ocupado con el otro paciente. Tener gases arteriales ojalá antes de los primeros 30 minutos nos puede cambiar el pronóstico de ese paciente. La determinación del lactato, un hemograma completo, PCR, procalcitonina si fuese el caso de determinación de infecciones, pruebas de coagulación, pero perfil bioquímico basado en pruebas como la función hepática, renal y electrolitos nos pueden dar una respuesta de cómo manejar la situación de choque. Otras evaluaciones complementarias que pueden ser útiles, el ecocardiograma, electrocardiograma y la radiografía para realizar diagnósticos diferenciales. Sin embargo, no me voy a detener tanto en esto, quiero que nos detengamos más en la identificación del choque. Y en el manejo inicial, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar objetivos, reconocimientos y corrección rápida cardiocirculatoria para poder lograr mejorar el aporte de oxígeno, asegurar una adecuada ventilación, corregir la hipovolemia, mejorar función cardíaca. Entonces, es por ello que ustedes, a pesar de que a veces vemos pacientes aparentemente sin dificultad respiratoria, porque pues hablamos de las clínicas por elementos, pero no todo paciente con choque inicialmente tiene dificultad respiratoria, pero si un paciente de choque puede estar hipoperfundido, es válido que ustedes digan, pues voy a iniciarle soporte de oxígeno, y cuántas veces la fisio dicen, pues sí, coloquemos el oxígeno para mejorar el transporte de oxígeno en ese paciente. El tratamiento se puede aplicar realmente de forma universal, pero la intención siempre es determinar lo que nos está llevando la causa, la hipovolemia, la falla en la circulación, la isquemia tisular, la falla de cortocircuitos vasculares, y pues lo más importante, un tratamiento agresivo, que pues el objeto incluso de esta revisión es porque sabemos que hubo un caso que realmente a veces sí la pelea con cardiovascular y con neonatología. Nosotros tal vez nos vamos al extremo del cuidado del bebé recién nacido, pero situaciones de choque requieren manejos agresivos. En ese manejo nosotros tenemos que identificar cómo se encuentra el gasto cardíaco, adecuar el contenido en transporte de oxígeno, reducir el consumo de oxígeno o el fallo de bomba y optimizar el valor de hemoglobina. Entonces, ¿qué podemos hacer en los distintos escenarios? Pues si tengo una falla de bomba en la cual podemos tener aumento en la contractibilidad, precargas adecuadas o poscargas adecuadas, valorar si necesitamos inotrópicos, vasoconstrictores, vasodilatadores o reponer volumen para que el fallo de bomba sea compensado. Reducción del consumo de oxígeno, pues en este caso el manejo de la hipertermia, de la sedación, de la analgesia, porque un paciente que está agitado definitivamente va a tener mayor consumo de oxígeno y nos va a llevar a mayor situación de choque.
utilizar ventilación mecánica si es el caso. Por ello, pues que el paciente choqueado, a pesar de que uno de repente podamos tener un escenario como el bebé cardiópata que puede estar un poco activo, indiscutiblemente es válido sedarlo, relajarlo y ventilarlo, porque esto nos va a quitar la capacidad de consumo de oxígeno. Si tenemos un paciente que ya está en una situación de choque y que definitivamente tiene aumento del consumo de oxígeno, sedarlo, relajarlo, intubarlo, nos va a ayudar a que ese paciente pueda compensar en parte su situación de choque. Optimizar el valor de hemoglobina y de oxigenación, de acuerdo al criterio de utilizar oxígenos suplementarios, ventilación mecánica, estabilizar la vía aérea, identificar si existen otras causas como neumotórax. Entonces, allí sí hablamos de esa terapia rápida y agresiva, y ahí les dejé pequeñito el título Hora de Oro, porque así como tenemos el algoritmo de manejo Minuto de Oro, la hora de oro para nosotros en la estabilidad del choque es fundamental, en la cual ya tenemos que, si identificamos a ese paciente con situación de choque, iniciar una terapia agresiva y rápida, instaurar el soporte de oxígeno de acuerdo al requerimiento, instaurar soportes de reanimación hídrica y fluidos endovenosos, instaurar soporte inmunotrópico y antibiótico de amplio espectro, sobre todo si estamos sospechando de una causa infecciosa. En ese sentido, pues estabilizar la vía aérea, si es un paciente que realmente tiene esfuerzo respiratorio, no pensarlo y recordar que ese paciente que está peleando tal vez con un CPAP se va a beneficiar de estar sedado y relajado para tener una mejor administración de oxígeno. En los accesos vasculares, tener un acceso y muestras de sangre rápida. En accesos vasculares, definitivamente la vía de elección en neonatos, sobre todo en neonatos recién nacidos que nos acaban de llegar al servicio, la vía de elección debería ser un catéter umbilical, ni siquiera si estamos evaluando hipoperfusión y es algo que va a quedar a partir de este protocolo. Si hay un paciente, ustedes como enfermeros identifican un paciente con hipoperfusión, ni siquiera es válido contemplar la opción de un catéter epicutáneo, sino que la vía de acceso vascular debe ser un acceso umbilical inmediato. Administración bueno, y el acceso a la arteria incluso para monitorización invasiva, pues que ya todos lo hacemos de manera rutinaria en pacientes con shock. Administración de líquidos endovenosos, bolos con cristaloides 5 a 10 cc por kilo en pacientes que tal vez tengan sospecha de una cardiopatía. Si no hay sospecha de cardiopatía, podemos actuar sin problema con 10 cc por kilo. El periodo de 10 a cada 15 minutos, si hay instauración de un choque cardiogénico, realmente nosotros el uso de cristaloides puede ser una buena alternativa. La administración excesiva en pretérminos mayores a 30 cc por kilo, pues hay que evitarlo por mayor riesgo de hemorragias intracraneanas. Entonces, en prematuros sí el máximo valor debe ser 30 cc por kilo. Y los antibióticos empíricos, porque generalmente ese paciente que está llegando con una situación de choque, indistintamente de que no tenga un antecedente infeccioso relevante, pues ya lo estamos invadiendo, intubando, colocando catéter, se beneficia del uso inmediato de tratamiento antibiótico. Otras intervenciones, sobre todo si observamos alteraciones de alteraciones de cardiopatías congénitas, si hay la persistencia de una taquicardia supraventricular, pensar en la adenosina como lo hicimos recientemente en el paciente o en la cardioversión sincronizada. Yo creo que la experiencia con manejo con arritmia ya nos ha enseñado este primer algoritmo. Si hay persistencia de bradicardia, inicialmente empezar epinefrinas o pues si hay criterios de reanimación, no dudar en empezar con presiones cardíacas según el caso. Si hay taquicardia ventricular, realizar la cardioversión sincronizada de manera temprana, identificar si hay neumotórax o taponamiento y realizar los procedimientos como toracocentesis o pericardiocentesis. Y si hay pérdida aguda sanguínea, pues pensar en la transfusión inmediata de glóbulos rojos. Las reposiciones de volumen en esa estabilización inicial nos ayudan definitivamente a mejorar la precarga, aumentando el volumen que vamos a tener inicial y la mejoría del volumen y el gasto cardíaco. La mayoría de estudios sugieren cristaloides como suero salino fisiológico y aquí están los bolos que podemos administrar incluso en el paciente choqueado grave. Sin temor alguno podemos usar 20 cc por kilo cada 10 o 15 minutos. Entonces a veces en situaciones de choque nos estamos quedando cortos en líquidos porque nosotros mismos como pediatra puedo ponerme la mano en el corazón y decir que estamos colocando bolos para una hora, ¿cierto? Estamos teniéndole miedo al ductus, pero estamos dejando que el paciente esté en shock. Entonces el bolo de líquido son 10 a 15 minutos y si ustedes a los 15 minutos siguen viendo que el paciente está en situación de choque, pueden repetir sin problema el bolito de líquidos endovenosos en ese paciente. Drogas vasoactivas. En pacientes que persisten en hipotensos a pesar de la reanimación hídrica, debemos considerar el tipo de inotrópico que vamos a utilizar. Y pues ahí empieza la manzana de la discordia. Sin embargo, pues vamos a ver
cómo de acuerdo a los escenarios clínicos podemos categorizarlos. Ya se las voy a mostrar, las escalas principales que utilizamos: dopamina, epinefrina, butamina, milrinone, vasopresina, me faltó en la lista. Pero en el algoritmo de manejo, fíjense, a los 0 minutos, en primer lugar, reconozcan el estado neurológico del bebé, la perfusión, administren oxígeno, si es posible, alto flujo, sobre todo en el paciente de shock, y establecer una vía endovenosa rápida. ¿Cuál es la vía endovenosa rápida? Un acceso vascular en pacientes con shock. A los 5 minutos ya tenemos que tener una resucitación inicial de 20 cc por kilo con solución salina isotónica o cristaloides hasta incluso 60 cc por kilo si hay situación de choque establecida, hasta mejorar una perfusión, o al menos hasta, o excepto que uno diga, oiga, hay estertores o hay hepatomegalia o es un prematuro, es donde puedo frenarme un poquito en la administración de líquidos, pero hay que ser más agresivo. Corregir otras causas como la hipoglicemia, la hipocalcemia, e iniciar antibióticos como lo dijimos anteriormente. Y fíjense, 5 minutos ya estamos decidiendo si vamos o no vamos a iniciar inotrópico. Entonces, como dije ahorita, nos colocamos la mano en el corazón. ¿Lo estamos haciendo en 5 minutos? No. Estamos tarde para las situaciones de choque muchas veces. 60 minutos. Si el paciente no ha revertido en la situación de choque, ya estamos tratándolo como una situación de resistencia a catecolaminas, y ya a los 60 minutos podemos estar considerando inicio de corticoides como la hidrocortisona, excepto que sea un paciente que tenga una patología renal en la que uno diga, oiga, hay una insuficiencia renal, o es un paciente que tiene una sospecha de una malformación renal, entonces allí tal vez considero un poco esperar con el uso de corticoides. Trasladarlo inmediatamente, tenerlo en UCI, monitorizarlo y alcanzar presiones medias normales y una saturación venosa central mayor del 70%. Shock neonatal, pues ahí sale alguna de las disyuntivas, dopamina, epinefrina, qué soporte inotrópico vamos a dar. Pues las comparaciones de los estudios de metaanálisis nos dicen pues que realmente en algunos estudios importantes, lo más importante en pacientes con presiones sistólicas o diastólicas menor de percentil 5, con presencia de 2 o más de los criterios como oliguria menor de 0,5 ml por kilo en 12 horas, o llenado capilar mayor de 4 segundos, acceso menor de base menor de 5, lactato menor de 5. En ese tipo de pacientes incluso se beneficiaron más del efecto de la dopamina, pero sin embargo hay otros estudios que sugieren lo contrario. La reversión del choque, la intención es realizarla en los primeros 45 minutos, evaluar si los resultados en este tipo de estudios, realmente ambas situaciones nos dijeron en ese tipo de estudios que ambos resultados pueden ser buenos, y pues realmente aparentemente sí situaciones coadyuvantes como sepsis, la epinefrina puede tener mejor resultado en ese tipo de situaciones, y sobre todo en pacientes prematuros menores de 30 semanas. Otros estudios como por ejemplo, en este algoritmo, de manejo, es basado en un algoritmo de manejo que sacó la Sociedad Europea de Neonatología, y pues ellos dicen que en este algoritmo lo más importante para nosotros lograr compensar una situación de choque y poder garantizar que las tensiones se encuentren en el rango normal, debería ser garantizar presiones arteriales diastólicas apropiadas, presión de pulso apropiada, índice de perfusión que debe estar en un valor óptimo, las resistencias vasculares sistémicas en un rango normal, optimizar el valor de gasto cardíaco y buscar saturaciones de oxígeno apropiadas. Si nosotros manejamos el choque en todo, desde el punto de vista de estos 5 pilares, vamos a tener un éxito. Entonces, ellos categorizan para identificar qué manejo de choque van a brindar. Dan varias categorías de manejo. Una categoría 1 que nos habla del paciente con inestabilidad por fisiología vasodilatadora. Causa más común de choque en neonatos, pacientes que tengan septicemia, alteraciones más allá de la transición neonatal como respuesta inflamatoria sistémica, hipoxemia, hipertensión pulmonar, cardiopatías. En ese tipo de pacientes, en los escenarios, hay que mantener un adecuado vasopresor para garantizar una buena saturación de oxígeno, y puede ser útil en ese tipo de situaciones el inicio de norepinefrina versus epinefrina, y si hay resistencia al choque, iniciar vasopresina. ¿Okay? En ese escenario 1 de estas situaciones podría ser útil como manejo iniciarla. Si no hay respuesta inmediata, debemos considerar temprano la hidrocortisona, y fíjense que incluso a mí como neonatólogo de esa guía del 2022 me llamaba la atención porque realmente antes éramos más cautelosos con el uso de corticoides, y ya estamos hablando del uso temprano de corticoides. Escenario 2, pacientes con inestabilidad hemodinámica por una fisiología ya vasoconstrictora, pacientes que tienen alteraciones en la poscarga, falla en el rendimiento sistólico, que tienen aumento de las resistencias vasculares, como por ejemplo pacientes con una adaptación circulatoria postnatal inapropiada, encefalopatía hipoxicoisquémica, pacientes que llegan de una situación de un cierre de ductus o que les realizaron una embolización
también pueden ser beneficiados de inicialmente reposición hídrica y tal vez sería más útil en ellos utilizar dobutamina y vasopresina. Escenario 3, pacientes con shock cardiogénico, que como les dije anteriormente, aparentemente es uno de los pocos comunes, pero nosotros hemos tenido la oportunidad de manejarlo. Son pacientes que tienen estados de insuficiencia cardíaca circulaciones con una alteración del rendimiento sistólico. Hay resistencias vasculares normales o disminuidas, presiones arteriales bajas, una presión de pulso estrecha, presentes con arritmias o miocarditis que van a cursar con acidosis o oliguria. En ese tipo de pacientes nosotros podríamos tener la elección de epinefrina y la reposición de volumen como medidas iniciales de manejo. Pacientes con shock de refractario podría ser útiles en ellos pensar en el uso de prostaglandinas, sobre todo pensando en cardiopatías ductus dependientes y el cambio temporal del flujo de la circulación pulmonar a la sistémica como está presente en estos pacientes. Por ello puede ser útil el uso de las prostaglandinas. Escenario 4, pacientes con inestabilidad hemodinámica por fisiología de cortocircuito izquierda-derecha, que para nosotros es el más representativo, no es el por la posligadura como hablábamos en el escenario 3, sino que estamos hablando de pacientes con ductos arteriosos amplios, presión de pulso amplia, que tienen realmente alteraciones en las derivaciones derivadas por el ductus arterioso. También hay que pensar en las reposiciones hídricas. Ahora, este algoritmo de manejo de la Academia Americana de Pediatría, pues viene bien ilustrado en cuanto a si estamos sospechando ductus inicialmente, no dudar en la resucitación. Ellos son más cautelosos en el uso de volúmenes, nos dicen resucitaciones de líquido de 10 ml por kilo. Si en ese paciente hay una señal de sepsis, continuar la fluidoterapia e iniciar tratamiento antibiótico inmediato. Si en ese paciente estamos iniciando una reposición hídrica y no hay respuesta, podemos iniciar inmediatamente el uso de vasopresores. Realizar un test de hiperoxia nos puede diferenciar si estamos tal vez frente a una situación de cardiopatía. Entonces, en ese paciente con una PO2 de menor de 100, con cortocircuitos ventriculares, podríamos pensar en intubarlos inmediatamente porque nos va a generar mayor consumo de oxígeno. Podría ser útiles en ese paciente con test de hiperoxia realmente positivo para cardiopatía, iniciar inmediatamente prostaglandinas y pensar en causas cardíacas que nos puedan determinar por medio de ecocardiograma la causa específica. Si tenemos un test de hiperoxia que no nos va para cardiopatía, tenemos que pensar en otras causas. Entonces acá nos habla del paciente que incluso se une en el algoritmo de dificultad respiratoria sin cianosis, pensar en otras causas que nos pueden llevar a choques como las neumonías, las broncoaspiraciones, utilizar tratamiento antibiótico, buscar si hay cardiomegalia, edema pulmonar, que también puedan considerar signos de sobrecarga hídrica y que puedan ameritar uso de furosemida, digoxina y la ayuda del cardiólogo en este tipo de situaciones. Bueno, aquí otro estudio, no me detengo en este. Y pues conclusiones para nosotros importante siempre conocer los signos y síntomas del choque para hacer un diagnóstico a tiempo. El tratamiento debe efectuarse lo antes posible y una vez establecido el diagnóstico, se deben conocer, por supuesto, las causas. Siempre vamos a trabajar en causas para intentar revertirlas y no dudar en el inicio de tratamiento antibiótico, sobre todo en el paciente, y pues, por supuesto, acortar los tiempos de manejo. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Para los médicos, favor recordar que en el chat de Meet está el link de asistencia, por favor, para que se inscriban. ¿Hay una allí? Candy está hablando por ahí. Yo creo que cuando estamos hablando de choque, de repente si uno lee toda la información de un solo golpecito, se nos hace como enredada, ¿cierto? Pero lo más importante, y es la idea de que ya que he establecido un algoritmo, es que realicemos el ejercicio de revisión, porque trabajamos con situaciones de choque todos los días a nivel de UCI neonatal. A veces tal vez el error es que lo estamos manejando de manera automática, pero la intención es empezar a revisar uno a uno, pues, oiga, al menos en qué escenario me encuentro y si lo estamos realizando bien. Como equipo de UCI, diría que es importante que nos revisemos en cuanto a los tiempos, ¿sí? Estamos fallando en los tiempos de acción, porque como lo dice los algoritmos de manejo, la hora de oro nos va a cambiar a nosotros el manejo de ese paciente, ¿ok? No sé si de manera... Ay, ¿alguien tiene una pregunta en la sala? De todas formas, la intención de esta charla ya es dejar fijo el protocolo, que lo tengamos a la mano y que en cualquier situación podamos hacer la revisión. Aquí hay algo en el chat. No. ¿Claro?
Ujú. Pero ¿en qué tiempo considera que es poco? Que digan, pues, el paciente no está dejando que de pronto me frente a la Pues ya, si hablamos en términos de diuresis, como les decía, yo creo que en términos de diuresis, realmente en la primera hora ya hay que tener presencia de diuresis. Que un paciente ya en la primera hora no tenga presencia de diuresis es un signo grave. La primera hora de vida. Sí, créanme que en situaciones de paro cardiorrespiratorio, en situaciones de paro cardiorrespiratorio que uno inicia una reanimación en sala de parto, la presencia de esos líquidos que estamos viendo allí, en 10-15 minutos se están pasando 2 cargas y el paciente debería orinar. ¿Sí? No vigilar tanto un gasto óptimo, pero debe tener presencia de diuresis. Es decir, que un paciente esté anúrico durante la primera hora ya es una situación grave de choque. Y repito, pues yo sé que estamos fallando en las reanimaciones hídricas porque hay que hacerlas más rápido. Pero si estamos siendo Si tiene presiones normales, pues podemos darnos el tiempo de evaluarlo, ¿no? O sea, solamente la oliguria no nos va a representar situación de choque, porque estamos evaluando perfusión, estamos evaluando, como lo veíamos ahorita, no es nada más hablar de diuresis, es hablar de todo el conjunto de situaciones y sobre todo de perfusión, porque el paciente hipoperfundido y el igualúrico ya está diciéndole que está teniendo una situación temprana de choque. Y es que puede ser que ustedes digan, oiga, paciente con hipoperfusión tiene una hora de vida, lo estoy entregando, está con hipoperfusión y oligoanuria, es válido que lo entreguen, pero ya debería tener al menos una reanimación hídrica encima. Y no, repito, como a veces por el temor del ducto estamos fallando en 2 horas, sino ya está cumpliendo un bolito, 15-30 minutos es más que suficiente para que lo evalúen en 30 minutos a ver si ya hizo chichi, si las tensiones están normales, si mejoró perfusión, pero son 15-30 minutos en los que ya tenemos que tener respuesta. ¿Listo? No, la doctora Lady que ya, que muchas gracias, que se desconecta. Muchísimas gracias al personal médico, pues el personal de enfermería nos vamos a quedar revisando unas cositas más de manejo de enfermería, balances, catéteres, etcétera. Muchas gracias, doctor. Pues creo que con este algoritmo, pues todos debemos llevarnos para la casa esta imagen. Sé que la conocemos, dentro de nuestra formación estuvo, pero es bueno recordar todos estos datos y estos tiempos tan valiosos. ¿Listo? De todas formas, para que quede instaurado el protocolo, voy a limpiar un poquito más los algoritmos para que estén más fáciles, ¿no? Sí. Más fáciles de que uno de repente esté en el turno y abre el algoritmo, como lo hemos hecho con oficio, por ejemplo, con la ruta de los ductos, como lo hemos hecho con la ruta del óxido nítrico, de que sea más fácil de ver en qué escenario estamos. Y la idea es revisar y lo que estamos haciendo. ¿Listo? Gracias, doctor. Ahí lo nombró. Incluso antes de los 30 minutos.